Ya tenemos la presencia del señor ministro del Interior, José Serrano, como lo había anunciado, el término de nuestra segunda entrevista. Le doy la bienvenida, lo saludo, señor ministro del Interior, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, se han presentado hechos de corrupción en Petroecuador que son conocidos ya por toda la opinión pública, pero en ese sentido deja un sabor amargo, señor ministro. Primero, vamos, estas incautaciones que se han realizado, ¿son incautaciones que se derivan de las propiedades de todos los implicados? Gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, una recuperación pronta de esa... Gracias, señor ministro. De esa metida de pata. De esa metida de pata, sí. Bueno, en realidad yo creo que hay que contextualizar también estos hechos de corrupción que se presentan, ¿no? Y obviamente con un gobierno que también lo transparenta absolutamente todo lo que sucede en la gestión. Aquí seguramente hace 10 años, hace 15 años, lo que se hubiese hecho es justamente tapar, blindar estos hechos de corrupción y dejarlos ahí en la impunidad. Nosotros, tal vez uno de los temas más importantes que hemos procesado en estos 10 años de Revolución Ciudadana justamente es la lucha contra la corrupción. Y claro, se presentan estos hechos, por supuesto que siempre habrá un sabor amargo frente a la corrupción, pero también es qué tan contundentes somos como gobierno, como estructura estatal, para enfrentarlos y para no dejar estos acontecimientos en la impunidad. Entonces yo creo que lo que sucedió la semana pasada alrededor de la orden judicial de dictar las medidas cautelares sobre 8 de los 17 medidas cautelares reales para incaución de bienes, sobre 8 de los 17 presuntos implicados en esta acción de cohecho, representa también una reacción inmediata a ese pedido. Es decir, la jueza más o menos a las 2 de la tarde anunció en su vinculación, anunció la medida. A las 6 de la tarde la policía recibió las órdenes por parte de la jueza y a las 7 de la noche la policía inmediatamente había operado la incautación de los 15 bienes que hemos encontrado hasta el momento, teniendo en cuenta un tema que es fundamental, Carlos. Incluso algunos bienes que se identificaron ya habían sido cambiados de propietario, ya habían sido transferidos los beneficios, por ejemplo, de un fideicomiso de una gran mansión que debe estar evaluada en más de $1 millón, $2 millones en Guayaquil. Ya había sido cambiado el beneficiario a una tercera persona. ¿En estos días que se destapó la olla y que se descubrió el escándalo? No, esta transferencia de beneficio del fideicomiso la habían hecho ya meses atrás, pero ya se estaban protegiendo, sí, ya se estaban protegiendo. Nosotros, ¿cómo operamos? Obviamente, al ser un bien en el cual conocíamos que habitaba uno de los presuntos implicados en el caso, inmediatamente nosotros lo incautamos, ¿no? Porque claro, ahora habrá que ir por otro delito también, que es el de testaferrismo, que creemos que también tiene que ser atacado de la misma manera en esta perspectiva. Lo importante de este proceso también, Carlos, es que si bien hay funcionarios públicos que están involucrados, ¿no? También hay empresarios privados que están ¿Están detectados involucrados. esos empresarios privados? Sí, por supuesto, de los 17 presuntos implicados sobre los que se dictó medidas cautelares, ya sea de presentarse cada semana y de prohibición de salir del país y de otros de prisión preventiva e incautación de bienes, de los 17, aproximadamente 10 son empresarios, son gerentes de empresas, son accionistas de empresas, son proveedores de Petroecuador. Entonces, si bien hay 7 funcionarios de Petroecuador como tal, hay 10 también personas vinculadas al sector privado. ¿Y los bienes incautados son de exfuncionarios de Petroecuador como de estos inversionistas privados? Sí, efectivamente tenemos incautación de bienes tanto de exfuncionarios de la refinería de Esmeraldas, como también la gran mayoría de bienes que están incautados son de los trabajadores o de los gerentes de estas empresas del sector privado. Entonces, el tema fundamental aquí, Carlos, es efectivamente cómo nosotros afrontamos esta situación delincuencial, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo es actuando como lo hacemos en absolutamente todos los casos. Por ejemplo,
estamos ya subiendo las difusiones rojas para Interpol, para que las policías del mundo nos colaboren, como ya lo hemos hecho con cerca de 250 personas que hemos logrado traer nuevamente al país con difusiones rojas que había colocado el país por otros delitos que se cometieron anteriormente. Entonces, nosotros creemos que lo importante aquí es la adhesión política para la respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nosotros tranquilamente podríamos decir, bueno, hasta la difusión roja hemos llegado, es decir, ya tenemos el caso Maguad, tenemos el caso Isaías, tenemos algunos otros casos que efectivamente simplemente se elevó la difusión roja de Interpol y ahí quedó el caso. Nosotros no, nosotros obviamente hacemos todo el proceso de seguimiento, nos reunimos con Interpol, una vez que determinamos el país en el que se encuentran estas personas, nos reunimos con las policías de esos países y obviamente propendemos a que se nos entreguen, de acuerdo, se haga el proceso ya sea de extradición, se haga el proceso de deportación, dependiendo del caso, y obviamente vengan a rendir cuentas en la justicia. Pero aquí tendríamos que dividir las acciones, señor ministro, porque unas cosas son las acciones expeditas que pueda realizar el Ministerio de Interior y otras cosas son las acciones de carácter legal, al amparo del marco jurídico constitucional y de las leyes ecuatorianas. Es decir, el efecto sorpresa que usted menciona, es decir, apenas la jueza dictó las medidas cautelares, ustedes actuaron. Pero ese sabor amargo que yo menciono queda es cuando se vino anunciando todo esto como capítulo de telenovela y que evidentemente daba la pauta para que los supuestos implicados que se sentían que podía caerle la fuerza de la ley puedan o salir del país o casualmente trasladar sus patrimonios a nombre de terceros. Sí, pero mire, Carlos, yo creo que aquí hay un tema fundamental que nos estamos olvidando. Aquí había un gerente de la refinería de Esmeraldas, ¿no es cierto? El señor, incluso que fue presidente de Petroecuador, el señor Alex Bravo. O sea, no es que el señor Alex Bravo no se fue del país porque él no quiso. No se fue del país porque efectivamente hubo una decisión del gobierno, ¿no es cierto?, de procesar un requerimiento de la justicia ya cuando previo a que él salga del país. Entonces la detención de él fue oportuna, efectivamente, y la acción de la justicia con el requerimiento para la detención por 24 horas y después la prisión preventiva también fue oportuna. Entonces, en esa perspectiva, nosotros creemos que es fundamental señalar que efectivamente la persona, el funcionario que debía rendir cuentas sobre todo esto, está detenido. Obviamente que después de eso inicia una vinculación de otras personas. Hay que hacer el mismo procedimiento, Carlos. Es decir, no es que aquí simplemente, como sucedía antes, una persona huye del país y no ha pasado absolutamente nada. Mire, nosotros estamos en una permanente comunicación con el gobierno de Estados Unidos específicamente para que logremos los mecanismos suficientes y que la justicia de Estados Unidos permita que las extradiciones de ciudadanos que están escondidos, fugados en Estados Unidos, vengan lo más pronto posible. Mire que en relación a este caso. En relación a este y a otros más. Okay. En relación a este y con relación a este y a otros casos más, ¿no es cierto?, que tienen la misma trascendencia en cuanto a la lucha contra la impunidad. Mire que esto lo hemos logrado con Colombia, lo hemos logrado con Venezuela, hemos logrado con México, hemos logrado con Perú en algunos casos, ¿no? Y obviamente yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir, es decir, ya esto depende básicamente de la actuación de las policías de cada uno de los países, de la coordinación. Para regresar exactamente, ahora, pero también en el caso de Estados Unidos requiere también ya de un procedimiento expedito que se pueda dar a las extradiciones. En Estados Unidos es más complicado. Sí, pero mire, yo creo que aquí hay que hacer una lógica de también llamado a la sensatez y al mismo tiempo a la cooperación importante que requerimos de Estados Unidos. Es decir, requerimos que Estados Unidos también, en toda la cooperación que estamos teniendo en la lucha antinarcóticos, por ejemplo, específicamente, que yo creo que es el mejor momento, ¿no es cierto?, en esta relación horizontal, donde efectivamente ya Estados Unidos y Ecuador tienen una relación horizontal, nunca más de jefe a empleado de alguna manera como estaba. Ya estamos en una relación importante en la lucha contra el narcotráfico, que se extienda también pues a esto, en la lucha contra la corrupción. Necesitamos tener a por lo menos 8
implicados en casos gravísimos y críticos para el país en los últimos 20 años de nuestra democracia, de casos de corrupción que están en Estados Unidos. Necesitamos justamente que esta gente venga a rendirle cuentas. Nosotros acá le ofrecemos las garantías a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero necesitamos que rindan cuentas frente a la justicia. No, eso es imprescindible. Ahora, vamos a lo siguiente. Usted me dice que las cosas se han ido aplicando en términos de la justicia de forma acelerada. Pero pregunto yo, haciendo abstracción de Alex Bravo, que está privado de la libertad y que está dentro del debido proceso. Aquí hay dos cosas que le inquietan a la ciudadanía y esto se lo pregunta porque es voz populi, ¿no? Un tema tiene que ver no se pecó de ingenuidad de parte de la justicia en el sentido, sobre todo en el tema del exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, en el sentido es que si ya había algún tipo de sospecha o algún tipo de indicio, si bien a lo mejor no se había aprobado porque la información llegó tarde, etcétera, etcétera, pero, y le pregunto al abogado, no al ministro, ¿no se pudo haber dictado medidas cautelares como ahora se ha dictado para efectos de impedir su salida del país, por lo menos? Mire, Carlos, yo creo que es un tema que ya le corresponde directamente a la Fiscalía responder, ¿no es cierto? Yo reitero, aquí lo fundamental es cuál es nuestra capacidad de reacción para proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas de estos hechos que son lamentables. Entonces, en nuestro rol, su posición, señor. Sí, no, por supuesto. En nuestro rol específicamente, la jueza dictó la medida cautelar real de incautación reitero, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde fue notificada a la policía, a las 7:30 de la noche estuvimos operando en las incauciones. Yo creo que esa agilidad es la que necesitamos en todo el sistema de justicia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que efectivamente ese sistema no sea de alguna manera llamado la atención por la propia ciudadanía. Ese creo que es un tema esencial. Me quedo con esta última parte de su respuesta porque me respondió. Que no se genere desconfianza. Aquí lo fundamental, Carlos, reitero, es actuar eficientemente y eficazmente y oportunamente, porque solamente así se puede hacer justicia. ¿Se va a dar a conocer la lista de los implicados y la lista de los bienes incautados y la pertenencia, a quién pertenecen? Mire, Carlos, este mismo momento yo puedo leer, es Arturo Escobar, Juan Andrés Vaquerizo, Jaime Alberto Vaquerizo, Humberto Guarderas, Arturo Pinzón, ciudadano venezolano, Fabricio Yannuzeli, Glenda Mesa y Carlos Pareja Yannuzeli. Sobre ellos se ha dictado orden de prisión preventiva e incautación de sus bienes. Y también difusión roja, y subiremos la difusión roja de Interpol. Estamos subiendo ya la difusión roja de Interpol. Y lo fundamental aquí, Carlos, es que nosotros hemos determinado por lo menos 2 empresas o fideicomisos entre esas empresas, ¿no es cierto?, entre esas personas jurídicas en las cuales se crearon estas ficciones de traslado? De traslado a terceros, beneficios a terceros, cesión de acciones, participaciones, etcétera. Como también tenemos al momento, estamos haciendo un seguimiento y ubicación de 50 vehículos, entre los cuales están 30 vehículos de alta gama, o sea, de vehículos de lujo, ¿no es cierto?, que también deberán ser incautados en los próximos días. El proceso de incaución no ha terminado. Comenzó el día viernes y estamos con 12 unidades de la policía justamente verificando todos estos temas. ¿Esto pasa a custodia de quién? Esto pasa a custodia, el depositario judicial, como se dice en materia de la justicia, es inmobiliar, ¿no? Entonces, inmobiliar también será la responsable de mantener estos bienes en buen estado, de que las empresas estén operando y obviamente procesar en un momento dado, el momento que se determine responsabilidades ya finales, culpabilidad, pues el remate de dichos bienes, ¿no? Señor ministro, ¿algo más que agregar en relación a este tema? Bueno, estamos en realidad toda esta semana con un proceso de conversación directo con los países en los que aparentemente se encuentran estos ciudadanos para lograr que esas difusiones rojas puedan ejecutarse lo más pronto posible y los procesos de extradición o deportación también se den en el menor tiempo posible. Señor ministro, usted es cuencano y voy a probar su cintura quiteña, porque hace algún tiempo ya está aquí en Quito. Vamos a ver si tiene cintura taurina. Estoy hablando con el saliente ministro del Interior para hablar con el primer candidato en la lista nacional para la Asamblea Nacional de Alianza País. No, estamos todavía con el funcionario ministro, todavía nos faltan resolver estas cosas, resolvamos estas cosas y tomemos la decisión
en las siguientes semanas también, pero donde vamos a estar siempre jugándonos todo por nuestro país. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Como siempre digo, las conclusiones las sacan ustedes, amigos televidentes. Les recuerdo, mañana, a propósito de Pulso Político, el día de mañana, en redes sociales subí la invitación al resto de los candidatos. Por cierto, no nos han confirmado todavía ni Paco Moncayo, ni Guillermo Lasso, ni Cintia Viteri. Y a propósito de Guillermo Lasso, que habría dicho en Radio Majestad que nosotros no lo hemos invitado, por eso subí la invitación para hacerla pública. Nosotros lo invitamos con fecha 13 de octubre. Así que todavía para estos tres candidatos estamos esperando su respuesta. Nuestra labor como medio público y en Pulso Político siempre nos hemos caracterizado en la pluralidad. Así que espero la respuesta de ellos. Yo los espero mañana en Pensamiento Crítico y en la noche de mañana en Pulso Político. Un fuerte abrazo.